Un cordial saludo. El día de hoy voy a presentar la exposición de la materia Evaluación Educativa con un componente de la evaluación que es el objeto de evaluación. El objeto de evaluación es lo que será evaluado, ya sea una persona, un proyecto o una institución. Dentro del objeto de evaluación tenemos 5 aspectos en los que se centran para evaluar, que es el currículo, los textos escolares y los medios didácticos, los programas educativos, la interacción en el aula y el centro escolar. Inicialmente tenemos el currículo, que es una serie de programas, recursos, contextos, medios educativos, metodologías. Aquí cabe mucha parte de lo que se va a elaborar en la institución. Inicialmente tenemos que el currículo son los programas, estrategias y todo lo que va a utilizar tanto la institución como los docentes para desempeñar en el aula de clase o en el desempeño del aprendizaje de los estudiantes. Entre el currículum se basa desde las experiencias del contexto. Ese currículum debe ser acomodado para que los estudiantes puedan aprender de manera más práctica, más fácil, ya que se debe de hacer por medio del contexto en el que se encuentra o se desarrolla el estudiante. Para la evaluación del currículum se tiene dos estrategias, que es el CIP, que significa contexto, entrada, procesos y productos, que este ayuda a conocer y determinar los objetivos, a diseñar los instrumentos, usar y mejorar diseños y juzgar y tomar decisiones. El segundo modelo para la evaluación de currículum se basa en 4 acciones básicas que plantea Ronald Doll. Luego pasamos a los textos escolares y medios didácticos, que estos son instrumentos que no pueden faltar a la hora de desempeñar en un aula de clase. Esto se da entre los materiales, el contenido, el lenguaje y la metodología. Comúnmente se la desarrolla el docente, o sea, la plantea el docente, pero el que recibe todos esos componentes es el estudiante. Es muy indispensable que el docente o la persona que vaya a dar su práctica, a dar su conocimiento, tenga muy en cuenta lo que son el material que se va a utilizar, el contenido que va a dar a exponer o aprender y a enseñar, el lenguaje con el que trata, cómo hace para llegar a sus estudiantes y la metodología que va a usar para que ese conocimiento realmente se convierta en un buen aprendizaje. Luego tenemos los programas educativos que se evalúan por separado. Estos, aunque son una sola totalidad, siempre se evalúan pues como por aparte, pero se da como un resultado final en concreto. No son muchos, sino solo uno. Y en los programas se evalúan objetivos, contenidos, recursos, funcionamiento, la población y los resultados. Además de que se plantean 4 momentos para hacer la evaluación del programa, que es el contexto, si realmente el programa se adecua al contexto en el que está, cumpliendo las necesidades que solicitan los estudiantes o la comunidad educativa, el diseño, que es la programación de ese programa, cómo realmente beneficia y se va a dar el programa, que todo sea bien estructurado, los procesos, que ya es la ejecución del programa, cómo se va a dar ese desarrollo para el cumplimiento de las expectativas del programa, y los resultados, que es finalmente el producto, para evaluar si el programa es pertinente o no es pertinente, pues es pertinente dejarlo o no, o sacarlo mejor porque no está beneficiando a la población, al estudiante o a la enseñanza, que es lo que se requiere en este caso. La interacción en el aula. Esta es propiamente de docente con estudiante. Esa interacción
inicialmente se da por una evaluación de procesos, aunque también, pues inicialmente se habla de una evaluación de procesos, pero el primer paso para dar una interacciones de aula es la evaluación diagnóstica. Entonces, volviendo a lo anterior, en la evaluación de procesos se da el insertar, afectar y percibir, que es como el enfoque principal que se debe de dar antes pues, de comenzar o mientras se da el proceso. La evaluación diagnóstica se hace siempre al inicio para detectar que el estudiante, qué le interesa o qué dificultades tiene o qué necesidades vamos a entrar a impactar. Esa evaluación diagnóstica es esencial para yo poder entrar a dar pues como una educación a ese objeto que tengo pues como lo es, puede ser en este caso el estudiante. Pero en este estamos evaluando más que todo esa interacción docente-estudiante, que es la parte de evaluación como tal. También se pide que en esa interacción en el aula para una evaluación que tengan unos criterios definidos para lo que se va a evaluar, porque es bastante amplio y entonces se debe tener como unos objetivos para saber qué se evaluará, cómo se evaluará y qué resultado dará al final. Tenemos los objetos de evaluación educativa, que son más que todo como o sea, cómo se va a dar esa evaluación, o sea, cómo se aplicará. Por último, entramos al centro escolar, que es otro de los objetos de evaluación, que es más que todo como la institución. Esa institución se da la evaluación por medio de una evaluación interna y externa, que es la que me va a proporcionar como qué estructura tiene la institución. En esta se observa la organización, la administración, las personas, los docentes, los directivos, los estudiantes, los currículos y la realidad locativa. En esta, más que todo, se recolecta todo lo anterior, ya que pues el centro educativo es donde se presta el servicio como tal, en común, pero aún así se va a evaluar pues por diferentes criterios, diferentes componentes, para dar pues como una credibilidad o una aprobación al funcionamiento de esa institución. También se habla dentro de la institución sobre la evaluación de una economía y la parte social. Esa entra más como en la evaluación interna y en estas se habla pues en la parte económica de un rendimiento, una rentabilidad, unos costos y unos beneficios. Y en la parte social es más el estudio, el trabajo y la vida social. Esas dos, pues en total todo debe conversar, pero estas dos se basan mucho porque es como la forma en la que se va a desempeñar la institución y cómo realmente va a aportar a esa sociedad y también cómo va a quedar a flote la institución. También se plantean unos criterios para no hacer evaluación. ¿Cómo así? O sea, que no vale la pena realmente hacer una evaluación, o sea, que la institución no cumple unos criterios básicos para realizar una evaluación, como lo son que no haya ningún interrogante sobre el programa, o sea, no se tenga absolutamente nada sobre él, ni siquiera pues, plantear algo mínimo. Entonces no vale la pena hacer una evaluación, por ejemplo, de los programas educativos que tiene la institución. La segunda es que el programa está perdido, siempre vagabundea, nunca tiene objetivos claros, o sea, no tiene algo establecido para el desarrollo de esos programas. También está cuando los que están dentro de la institución nunca están de acuerdo. O sea, siempre están en la línea ofensiva, siempre quieren cambiar todo, nunca llegan a una conclusión ni a un acuerdo, entonces realmente no vale la pena entrar a evaluar. Y también cuando no hay ni personal ni costos, eso significa pues que no se va a poder hacer una evaluación porque no hay quien los haga o quien costee esa evaluación. Y por último, tenemos los criterios para hacer evaluación.
O sea, ¿qué se va a evaluar a la hora de tocar pues, los temas institucionales y cómo dar un resultado final? Que es conocer a los alumnos, determinar los objetivos, diagnosticar los problemas, orientar el aprendizaje, pronosticar, mejorar la enseñanza, motivar, fijar, mejorar el aprendizaje, calificar, promocionar, supervisar, agrupar y mejorar la motivación. Esos son puntos claves que debe cumplir la institución y todo lo que debe haber dentro de una institución para poder que sea una evaluación gratificante y siga pues como avanzando en los procesos educativos y que la evaluación tenga un fin como tal para mejorar, ¿cómo se podría decir? Avanzar, crear nuevas cosas que realmente faciliten la enseñanza-aprendizaje del estudiante y el desarrollo de sociedad. Muchas gracias.